Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Unidos Outreach es una organización sin fines de lucro, dedicada a asistir a la comunidad inmigrante de bajos recursos en varios trámites migratorios. Además, nos dedicamos a informar a la comunidad inmigrante sobre las últimas noticias de inmigración y ofrecemos talleres gratuitos. Llámenos al 786-305-3378 o visite nuestro website unidosoutreach.com. Rubén Chirino Leáñez acerca del último trabajo de campo que ha hecho la encuestadora Mega Análisis, unos resultados, que lo que demuestran es que ya simplemente el venezolano no cree en nada. Hay una gran animadversión contra la palabra socialismo, todo lo que sea socialismo. A quien debería llevar las riendas de la oposición o de la resistencia contra el gobierno, que es Juan Guaidó, lo relacionan con el socialismo, lo cual pues lo descalificaría ante la mayoría de los venezolanos según la encuesta. Y también el venezolano yo creo que siente una desesperanza, Rubén, con respecto a lo que pudiera hacer Estados Unidos cuando dice o cuando cree que el presidente Trump ha estado engañado por lo que representa a la oposición en este momento, que es Juan Guaidó, el presidente interino, ¿no? Sí, Patricia, bien lo describes, es un escenario bastante claro el que tú describes, es así, el venezolano ha sido constitucionalmente desesperanzado, se le emociona, se le entusiasma, se le moviliza, se le traiciona, se le entusiasma, se le emociona, se le moviliza y se le traiciona. Entonces se le ofertan opciones que luego no se cumplen, no una vez, sino muchísimas veces, generándose un círculo vicioso en el cual simple y llanamente el venezolano ya no cae, solamente un porcentaje muy pequeño por militancia política. Y eso, y como hablamos, muchas veces lo hemos medido, la militancia política en Venezuela es muy baja. El partido más importante del país es indiscutiblemente el PSV, pero no es un partido que aglomere o aglutine a la mayoría de la población. Casi el 80%, por estudios anteriores, casi el 80% de los venezolanos, a veces hasta un poco más en algunas mediciones, no hacen vida partidista. Entonces, esa minoría es la que queda hablando de este círculo vicioso. El resto está desesperanzado, está cansado, no cree en el socialismo, como bien lo dice. La figura de Juan Guaidó se ha destruido de una manera abrumadora, y el sostenimiento de esa misma imagen no remoza la posibilidad de que haya nuevamente esperanzas. Pues la gente dice, esto que viene, o esto que me están planteando, o esto que me está diciendo es otra mentira más, otra situación que no me va a llevar a nada. Y entre tanto, el tiempo y las circunstancias van avasallando al venezolano. El venezolano lamentablemente está muy desesperanzado en cuanto a los políticos. No hay una palabra clara en cuanto al mensaje político de lo que sería el liderazgo nacional hacia los venezolanos, que permita decir por ahí hay una luz, por ahí hay una salida. No existe ese mensaje de atención. Por el contrario, el mensaje es ambiguo, el mensaje sigue siendo difícil de generar confianza, no es claro, se parece a los de épocas anteriores, y por ende, como tú bien lo dices, es desesperanzado en cuanto a los políticos que están los venezolanos. Es una situación muy similar en cuanto al desgano, en cuanto al rechazo hacia la dirigencia política nacional, que el que precedió a la llegada o al advenimiento de Hugo Chávez en los 90. Entonces, sí, ese comentario te lo quería hacer porque una lámina o un resultado pues preocupante es el que dice que un gobierno en Venezuela tiene que resolver la ley, que debe imponer la ley, el orden y la justicia,
y que sea democrático queda subalternizado, por decirlo de alguna manera. Quiere decir, yo creo que esto también tiene mucho que ver con que a la gente no le importa las restricciones de la libertad con tal de que se haga, de que las cosas vuelvan a su lugar, Rubén, ¿no? Yo relaciono esto, y eso es bien preocupante, con un gobierno de extrema derecha, donde ahí sí es verdad, ahí se impone la ley, se impondría el orden, la justicia, pero no habría libertad. Bueno, Patricia, recuerda, y todos los que vivimos aquella década de los 90, recuerdan que la oferta del fallecido presidente Hugo Chávez era freír las cabezas de los corruptos. De los adecos, terminaron quitándose la sede. Ajá. Y esa era la oferta electoral, o parte de la oferta electoral. Refundar, hacer justicia, castigar al corrupto, castigar al pillo que le quitó al pueblo, así era la narrativa, que le había quitado al pueblo su dinero, su bienestar. Y eso es lo que aún está esperando el país, la ciudadanía. Aún hoy en día, ya las historias de corrupción, las informaciones ya atosigan a los venezolanos de quién o quiénes obtuvieron tales o cuales dineros. En fin, el país está sumergido en un oscurantismo de corrupción, de no se saber quién es quién, y solamente habiendo justicia para los venezolanos, que se imponga orden, se pudiera, desde la perspectiva, interpretamos nosotros, los que respondieron a la pregunta, darle un parado al relajo en el que ha caído el país. Entonces, este relajo político, que ya tiene varios años, simplemente hastió a los venezolanos y, bueno, quieren que se ponga mano dura, que se ponga orden, que se castigue al que robe, que se impongan órdenes y salir de alguna otra forma de este caos. También hay un desorden generalizado en materia de servicios públicos, hay un desorden generalizado en materia de la forma de vida en el país. En fin, el país es un gran relajo en términos generales. Como me comentaba un amigo, tú entras a cualquier barriada de Venezuela y la inmensa mayoría está conectado al servicio eléctrico y no paga, o igual con el servicio de aguas blancas y no se paga, pero no sirve, no llega. Entonces es un relajo total, no hay orden, no se castiga a los que han transgredido las leyes. Y en fin, los venezolanos dicen, ajá, y entonces, ¿cuándo se ve que se corrigen las cosas? Aquí Meganálisis no midió la intención de voto, pero es obvio que a nadie le interesa ir a votar con las respuestas que tenemos aquí, ¿no? Yo creo que, bueno, se midió la credibilidad en el Consejo Nacional Electoral y obviamente no tiene credibilidad. La gente no saldría a votar, creo yo, por esto. Y hay algo que no se midió porque no había ocurrido, y es la credibilidad de la Iglesia Católica, que creo que con el comunicado de la Conferencia Episcopal debe haber caído radicalmente la credibilidad, porque está llamando a votar, poniéndose prácticamente del lado del plan del régimen. Bueno, Patricia, eso es parte de lo que hablábamos en la primera pregunta, parte de lo que es el orden. Dentro de este relajo, en el que el relajo político nacional, y no saber quién es quién, los venezolanos simplemente, la Iglesia con sus posturas, cuestionables o no puede ser o no debería ser ente político, ente partidista, pero lo que sí debe es mantener una filosofía, mantener un criterio. Cuando se dan esos cambios de 180 grados en una institución o en una persona, es lo que los venezolanos ya han reconocido como traición, como engaño, y lo castigan con rechazo, y lo castigan con baja credibilidad,
y pérdida de la imagen. Entonces, la imagen de la iglesia, aún el tema de la conferencia episcopal, nosotros, como tú bien dices, tenemos pensado, apenas surgió, medirlo en el próximo mes, cuando ya el tema en realidad haya también percolado a la ciudadanía, decantado, exactamente, y haya llegado a la ciudadanía, porque también habría que ver cuál es la conducta de los sacerdotes de los párrocos, cómo es el totalmente mensaje. diferente, ¿no? A mí me encantaría saber o escuchar a algunos sacerdotes este domingo en la homilía, porque yo estoy segura que la mayoría de los sacerdotes venezolanos se van a deslindar de ese comunicado de alguna manera, lo van a hacer de alguna forma, porque no están de acuerdo, simplemente, porque sobre todo, Rubén, porque los sacerdotes, que son la base de la iglesia, sí, son la base de la iglesia, están pasando tanto trabajo como los ciudadanos comunes. Los obispos no pasan trabajo, pero los sacerdotes sí lo pasan. Y ellos están cerca del ciudadano, son un termómetro que mide muy de cerca la manera de vivir o el mal vivir de la mayoría. Entonces, ciertamente, no obstante, lo importante es que decante el tema y poder, cuando se haga la medición, testear hasta dónde ese mensaje ese mensaje de la conferencia episcopal fue asumido por los párrocos y los distintos en las distintas iglesias del país. Entonces, de esa manera se podrá ver, como sucede con los partidos políticos, cómo las cúpulas, cómo sectores, grupos se divorcian de las mayorías. Entonces hablamos de un país que lamentablemente sigue siendo objeto del control de status quo que crean y establecen condiciones según los intereses de sectores particulares. Entonces, la mayoría sigue en esta precaria situación de falta de liderazgo. La iglesia, que es un referente de liderazgo religioso, dice una cosa hoy y ahora dice otra cosa mañana. Entonces, imagínate hasta dónde los venezolanos desconfían hoy de todo. Desconfían de todo y tiene gran justificación esa desconfianza, que va de la mano con una desesperanza. Rubén, y en cuanto al liderazgo, bueno, ahí está María Corina, pero yo creo que María Corina debe haber llegado al techo de liderazgo que puede obtener, creo yo, porque en esta circunstancia donde hay un vacío, no se ve una reacción de María Corina o del sector que ella representa con respecto a lo que está pasando en el país. Yo digo María Corina porque es lo único que no se puede relacionar con el socialismo en Venezuela. El resto de los partidos son todos socialistas. De hecho, ese hecho de la pregunta de los partidos está en otro segmento del estudio. Y sí, la mayoría de los venezolanos consideran que la mayoría de los partidos políticos en Venezuela son socialistas, por lo tanto no hay confianza hacia ellos. El problema que se da en este momento, Patricia, es que tienes ahí, bueno, de primera mano el ejemplo de la conferencia episcopal, que era un faro que ilumina y de repente el faro gira 180 grados. Entonces, se necesita voz contundente, pero más que ya voces contundentes, se necesitan resultados contundentes. Entonces, se ha hablado mucho, se ha ofrecido mucho, y ciertamente hay figuras que a lo mejor, unas más destacadas que otras, podrían rescatarse y podrían enarbolar algún liderazgo, pero ¿en qué contexto? En el contexto electoral no están participando. En el contexto de una solución, en el contexto de los Estados Unidos, está Juan Guaidó, ya alguien en el que muy pocos venezolanos creen, un muy bajo porcentaje. Entonces, los venezolanos necesitan, cierto, que alguien asuma un protagonismo, o un grupo de venezolanos asuma un protagonismo, un mensaje claro con todo lo que implica ese mensaje, y por sobre todo ubicarse y deslindarse frontalmente con nombres y apellidos. Eso es algo que a los venezolanos le ha faltado en el liderazgo, que, gústele o no, lo tenía
el desaparecido Chávez. Pues Chávez no pensaba dos veces para decir fulano de tal, mengano, sutano, siendo candidato y después presidente, más de una vez lo hizo. Pero los políticos de oposición, cuando se critican, se envían mensajes, se envían, es una manera muy diplomática de tratarse para un pueblo que ya quiere, mira, si tú no estás con él, o tú no estás con ella, o tú no estás con el otro, bueno, dile que no y chao, y de una vez pon los puntos sobre las íes y ubícate. Pero esos silencios, esas no participaciones o no acciones en los momentos ideales, que es cuando hace falta esa voz o esa actuación, hacen que se llegue tarde a las situaciones. Entonces, dejan pasar el tren y el tren no pasa dos veces. No pasa dos veces. Y hay momentos para decir las cosas y hay que hablarle claro al país y deslindarse. De Juan Guaidó todavía hay políticos de oposición que lo llaman presidente. Entonces, cuando la gran mayoría sabe que no lo es. Entonces, fíjate, esa es una contradicción abismal. Cuando todavía hay políticos que le dicen, señor presidente, usted debería. O sea, no entiendes que ya el 80% desde hace rato no lo ve así. Entonces, ese divorcio para mantener una narrativa que solo le interesa a esos grupos políticos es lo que tiene a los venezolanos así, desesperanzados. Tiene que aparecer a gente que hable claro. Así es. Bueno, Rubén, esperamos el siguiente trabajo de Meganálisis. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Siempre un placer, Patricia, siempre un placer. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar de lo que es la realidad de la ayuda humanitaria que han recibido los venezolanos que están en Colombia, Perú, en estos países de América Latina que se supone deben haber recibido un dinero de la Comunidad Europea y aún no llega. Ya regresamos.